Robin Williams, el famoso, afamado actor que interpretó a Patch Adams, La Sociedad de los Poetas Muertos, que se quitó la vida hace relativamente poco, él acuñó la frase: solía pensar que la peor cosa en la vida era terminar solo. No, no lo es. La peor cosa en la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo. Albert Einstein escribió: es extraño ser tan conocido universalmente y sin embargo estar tan solo. La mítica Marilyn Monroe dijo: a veces creo que las únicas personas que orbitan a mi alrededor y que se quedan conmigo y me escuchan son las que contrato, gente a las cuales le pago. Y cuando esto nada más unos ejemplos de unos cuantos que, aunque viven bajo el zip code 90210 en Beverly Hills, se sienten solos y tienen una mansión y no sé qué hay en la cima que los asusta tanto, pero cuando llegan a todo aquello que la mayoría sueña, sienten literalmente que los que lo rodean son los amigos del campeón, los obsecuentes, los lambiscones, los que le dicen todo sí. No tienen verdaderos amigos que los puedan ayudar a salir de la droga, no tienen gente que los direccione, que les enseñe a pelear por su pareja, no tienen gente que les diga necesitas a Dios. Y nosotros, aunque no seamos famosos, aunque no vivamos en Beverly Hills necesariamente, a veces nos preguntamos: ¿no será que quienes están alrededor mío están por algún interés? Y si cuando llegue al final de mis días, mi negociación, mi saldo da cero, si nadie quiere estar conmigo, si termino solo y desconectado, si gente tan famosa terminó desconectado, porque la desconexión es una epidemia. Internet no puede reemplazar jamás el face to face, la conversación cara a cara. Y nosotros somos hispanos, que está confirmado que dicen que nos trasladamos de un estado a otro, que algunos andan de iglesia en iglesia, otros andan de matrimonio en matrimonio. Y entonces esa vida nómade hace que cada vez nos conectemos menos. Y aunque pasemos de 8 a 9 horas, porque lo dicen los sociólogos, 8 a 9 horas conectados a una pantalla, ya sea de celular, ya sea de televisor, ya sea de computadora, de 8 a 9 horas diarias conectados a una pantalla, somos la sociedad más solitaria que ha existido jamás. Y para conectar con gente de verdad no hay aplicación. Porque uno está pensando, no hay una app, una aplicación para conectar. No. Justamente para conectar uno debería desconectarse de las redes, desconectarse de Internet. Internet parece que nos lleva a conocer mucha gente, pero baja el nivel de intimidad, baja el nivel de conexión racional, humana, de tocarse, de relacionarse. Hay una fobia que sufren personas entre 14 y 30 y tantos años, se llama nomofobia. Nomofobia es terror a salir de casa sin el celular. Mira cuántos nomofóbicos hay acá. Nomofobia es una nueva fobia que cientos de años antes de Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, nunca jamás nadie se hubiese imaginado que algún día la gente podría salir sin calzón, pero nunca sin celular. Increíble. Nomofobia. Entonces hay gente que habla contigo y hace el celular o ping, y dice: a ver si me estoy perdiendo en Instagram las cookies recién horneadas de mi amiga y estoy perdiendo el tiempo con esta tonta que se quiere suicidar. Entonces es como que hay un cambio de valores. Es como que de pronto lo que antes era importante ya no tiene valor. Entonces nos empezamos a aislar, pero no nos damos cuenta que estamos aislados porque la tecnología nos empieza a rodear y nos empieza a confundir. Entonces uno, si prescinde de comida, si uno deja de comer o de beber, mata el cuerpo, pero si uno deja de relacionarse, mata el alma y mata el espíritu. Uno tiene que relacionarse, es un regalo de Dios. Hay por allí una frase de los cristianos que decimos: bueno, lo importante, el gran amigo es Cristo, conectarnos con Él. Pero yo les voy a mostrar a lo largo de esta plática cómo el Señor hizo que valoremos las relaciones. Estaba leyendo que en un safari, en una expedición, un caballero se dobla el tobillo y entonces le dicen que le van a dejar provisiones por 2 o 3 días, bastante comida, bastante agua, que lo único que tenía que hacer es no moverse hasta que fueran por ayuda y regresaran para ayudar en su tobillo.
Le dijeron, no se va a infectar si no te mueves, pero tienes que quedarte solo. Y lo dejaron con bastante provisión. Pero el hombre, contra lo que le habían dicho, se levantó y empezó a caminar hacia la civilización. Cuando llegó tenía el tobillo completamente desgarrado e hinchado. Y él dijo, es que yo prefiero perder la pierna antes que quedarme solo un día más. ¿Por qué la gente le tiene miedo a la soledad? ¿Por qué no quieren estar allá afuera solos? A mí se me ocurre porque a lo mejor se espantan de que cuando uno se queda solo tiene que hablar con el hacedor. Es una de las razones por la cual la gente no soporta el silencio total. Que cuando uno se queda en silencio tiene que orar, no les queda otra. Yo provengo de una generación que cuando afortunadamente teníamos a Cristo, nosotros los chicos orábamos por la fuerza, porque a determinada hora la tele se apagaba en casa y se terminaba el contacto con el exterior. Y en el silencio, con el libro, con la Biblia, nos poníamos a orar. No era que nos acostábamos 2:30 de la mañana después de ver el capítulo 40 de la serie así de Netflix porque quiero saber qué le pasa. No digo que esté mal, estoy planteando una situación social. Yo no estoy diciendo es pecado, yo lo que digo es, uno se va a acostar mirando una serie a las 3 de la madrugada, no es lo mismo que descansar tu espíritu, quedarte en silencio, meditar qué hiciste bien, meditar qué hiciste mal, qué cosas puedes cambiar, recordar a quién te faltó llamar, a quién te faltó platicar, cómo están tus hijos. Entonces lo más fácil es conectar los hijos a una tablet, conectarlo al otro a los jueguitos y nosotros conectarnos a la tele o al celular y olvidarnos del mundo y decir, estamos todos bajo el mismo techo, estamos unidos y estamos bien. No, están todos desconectados. Y esa desconexión, ¿qué produce? Que nadie ora, que nadie se encuentra en silencio consigo mismo, que nadie se le ocurriría salir a caminar sin el celular. Aún cuando salimos a caminar, ya sea para contar los pasos o porque nos va diciendo cómo caminamos, porque queremos hablar, aunque sea con doña Siri, pero queremos ir hablando. ¿Y eso qué produce? Una conexión con gente virtual, pero una desconexión con gente real. Y nos trae un aislamiento. Nos empezamos a sentir solos. El Señor habla en 2 parábolas de la oveja perdida, de un hombre que sale a buscar una oveja que se perdió y de una dama que sale a buscar una moneda perdida. Y en ambas parábolas, cuando encuentran lo que se había perdido, invitan a sus amigos a una gran fiesta para compartir que habían encontrado lo perdido. Y aunque las parábolas no hablan, el punto no es la conexión humana, sí muestra el aspecto de la naturaleza humana, que así somos, que nosotros necesitamos compartir. Si tenemos una tristeza, alguna vez aprendí que cuando uno está muy triste, al compartirla con alguien, la tristeza se divide en 2. Si en el ataúd está yaciendo nuestra mamá o nuestro papi y somos 4 hermanos, la tristeza se divide en 4. O sea, uno empieza a compartir, a lo mejor uno ve todo negro y viene el otro hermano y dice, pero acordate que mamá ya quería irse porque estaba sufriendo. Y viene el otro y se recuerda otras historias. Entonces el dolor se reparte entre 3 o 4 que sufrimos iguales, pero llevamos el peso. Y cuando uno está alegre, dice que la alegría no se divide, se multiplica, conforme el amigo que lo puedas compartir. Entonces vemos un partido de fútbol y lo queremos compartir con alguien. No es lo mismo mirar tu equipo solo que mirarlo con alguien. Y si el que está al lado es apasionado, mejor todavía. Te contagia. Porque cuando uno lo comparte, la alegría se multiplica. Estamos hechos para compartir. El hombre de la oveja perdida, la mujer de la moneda perdida compartieron. El papá del hijo pródigo hizo una fiesta porque mi hijo volvió y compartió. No hay nadie que diga, me voy a disfrutar la alegría solo. Me compro mi tequila, me compro mi taco y me encierro en la habitación a comer. No. Uno quiere compartir. Tanto las tristezas como las alegrías. Pero hay momentos que uno se siente tan solo. David una vez escribió y dijo en uno de los salmos, ten misericordia de mí porque estoy solo y profundamente angustiado. Busco a alguien que me venga a ayudar, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayuda, nadie le importa lo que me pasa. David, el rey David. David a un momento pensó, ¿no será que los que están conmigo es porque son obsecuentes? Y no necesitamos ser Marilyn Monroe o el rey David
para en un momento de la vida empezar a preguntarnos quién realmente tiene conexiones con nosotros, quién realmente está conectado en el alma, en el corazón, porque si no estás conectado, tarde o temprano empezarás a marchitarte. Y acá en los Estados Unidos, la desconexión es el gran enemigo silencioso. Vivimos en condominios donde no tenemos la menor idea quién vive arriba y quién vive abajo. A lo sumo decimos, la que cocina acá al lado parece que cocina una fritura horrible y este desgraciado pone incienso. Lo único que sabemos, pues no sabemos, aparte de ser un desgraciado que pone incienso, no le sabemos el nombre. Es un país de desconexión, que te tropiezas y no te levantan porque no hay que tocar a la víctima porque te pueden demandar. Entonces nos empezamos a no tocar, a no abrazar, a no tener contacto visual. Y la desconexión en un momento empieza a matar nuestro alma. ¿Qué hacemos? Nos conectamos a las redes. Inventamos una vida ficticia, ponemos un montón de fotos con filtros. Entonces, cuando mostramos una versión edulcorada nuestra. Y la gente le pone like a esa versión. Y decimos, ¡ay, cada vez tengo más amigos! ¡No! Es gente que sigue una mentira. Porque eso no somos nosotros. La desconexión es atroz y no nos damos cuenta porque estamos ensimismados en banda ancha, en conectarnos a Amazon, a Netflix, al internet, a la red, a la autopista, lo que sea. Y estamos conectados, pero a la vez en el alma marchitos. Y el Señor dice, si no tienes con quién compartir, si no logras tener a alguien con el cual puedas caminar juntos, y no hablo necesariamente de pareja, hablo en la vida, amigos, compañeros de armas, la vida se te va a hacer muy cuesta arriba, muy difícil. Entonces ayer, mientras que escribía este mensaje, me encuentro en el segundo libro de Timoteo, capítulo 4, la última carta de Pablo antes de morir. Última carta. Porque yo pensaba, Señor, para que podamos entender qué es lo que nos quiere decir, qué ejemplos bíblicos encuentro de soledad, de gente sola, desconectada. Y encontré a Abraham, cuando solito no puede consultar con la esposa y tiene que sacrificar a su hijo. Me encontré a Moisés, proscripto, escapando de la ley, dejando ser el príncipe de Egipto para ser simplemente casi un delincuente. Me encontré con José, vendido por su propia familia en un país extraño. Daniel en Babilonia. David, perseguido por su propio suegro, escapando como un animal. Pero de pronto el Señor me muestra a Pablo, el apóstol. Entonces ustedes dicen, ¿y Pablo, un hombre solitario? Sí, hay un episodio bíblico que los predicadores nunca mencionan porque dicen, bueno, casi es una miscelánea, está allí como una nota de color. Es la última parte de lo que nosotros conocemos como la última carta que él escribe, que se la escribe a su discípulo Timoteo. Y se llama Encargos Personales de Pablo. Y en ese último episodio, en su última carta, menciona a 17 personas. ¿En dónde está Pablo? Está al final de su vida confinado en la infame cárcel Mamertina en las entrañas de Roma, que es un pozo, un agujero aislado. ¿Qué creen que dice? Bueno, soy el gran Pablo, así que no tengo soledad. No, él sufre. Pablo está viviendo en un foso negro, un agujero en la tierra, húmedo, frío, donde solo convive con ratas. Y tal vez tú y yo no estamos en un agujero frío, afortunadamente, pero podemos estar en cárceles, como por ejemplo cubículos de oficinas solitarios, gente que está en cárceles en su propia camioneta, todo el día arriba trabajando, y está en esa cárcel donde no habla con nadie. Otros están en condominios, como les dije yo, donde no saben quién vive arriba, quién vive abajo. Una cárcel de soledad, de aislamiento. Y Pablo ahora no está en una habitación rentada, está en un foso y siente la desconexión de la infidelidad. Pero no la infidelidad que se ha acuñado para los matrimonios, la infidelidad de la amistad. Él menciona, de los 17 amigos que menciona, hay 6 que están trabajando en lugares legítimos, que Dios los mandó. Él los dice, bueno, Crescente está en Galacia, Tito en Dalmacia, Tíquico está en Éfeso, Carpo en Troas, Erasto en Corinto, Trófimo está en Mileto. De paso le tiro estos nombres como en el primer servicio a las mamás que están embarazadas, que están buscando nombre para sus hijos. Tíquico, Carpo, Erasto, Trófimo. Y luego nombra a Pablo un desertor. Dice, y Demas
Así que no le pongas a tu hijo Demas. Demas está a decirte que no le pongas Demas. Un chiste tonto, pero lo quería poner. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. No sé qué pasó con Demas, pero él dice me abandonó. Fíjense cómo Pablo en los días finales no le escribe a la iglesia, no le escribe a Roma, le escribe a su amigo Timoteo. Y en esos encargos personales dice, ¿sabes? Demas me abandonó, me dolió, porque la deserción duele. Cuando tú dices, me dejaron con la carga solo, es terrible. Y yo sé que hay gente acá que dice, sí, yo también tengo mis Demas. Gente que cuando me empecé a ir mal desaparecieron, no me llamaron más, ni para el cumpleaños, ni para cuando estuve mal. Eso es lo que Pablo siente, la infidelidad. Sigue hablando en sus encargos personales y habla de otra cosa que produce desconexión, la interferencia. Ahora no habla de Demas, sino que habla de un Alejandro. ¿Hay algún Alejandro para acá? Bueno, ya Dios te empezó a hablar, mira. Alejandro, el que trabaja el cobre, dice. Así que si no eres el que trabaja el cobre, no habla de ti. Me hizo mucho daño. Le escribe a Timoteo, cuídate de él, porque se opuso a todo lo que yo hacía. Y la frase me hizo daño significa hizo cosas en mi contra. Hay gente que está a tu lado y no colabora con el arca, pero ayuda con el diluvio. Alejandro, dice Pablo, interfirió, se opuso a todo. ¿Sabes lo que es tener a alguien que se opone? Alguien que se sube al carro y va apretando el freno. Porque son negativos, porque son tóxicos. Porque le dice, ay, me voy a casar. Espero que te dure. ¿Viste que adelgacé? ¿Te parece? Yo te veo más gorda. Y uno le dice, Señor, o te la llevas o te la mando. Pero esa gente son gente que interfiere en la voluntad de Dios, interfiere en lo que tienes para hacer. Y Pablo lo sabe. Y sabe que hay gente que le hizo daño. Le dice, Timoteo, ten cuidado. ¿Qué necesita ahora Pablo? Sigo leyendo los encargos personales de él. Y lo primero que pide es amistad, compañerismo. Le dice, Timoteo, ven rápido. Trae a Marcos contigo cuando vengas. Y por favor, llega aquí antes del invierno. Él no estaba pidiendo amigos digitales. No le dijo, conseguime unos likes para mi Instagram. Él le dijo, trae gente, pues yo necesito abrazar a Marcos. Ven antes del invierno porque yo necesito quien seque mis lágrimas. Te pregunto, ¿tienes a alguien así? No tienes que contestarme, pero pregunto a tu corazón. ¿Tienes a alguien al que llamar a las 3 de la mañana y decir, no puedo dormir y no tengo razón por qué? ¿Tienes a alguien a quien decir, vamos a caminar, no tengo ganas de hablar, estoy triste? Alguien que no te juzgue. ¿Conociste a alguien que puedes decir, mira, yo tengo a alguien en que no me va a juzgar, alguien que le puedo abrir el corazón, que le puedo decir, estoy tentado, quiero matar a mi suegra, quiero ahogar a mi marido con la almohada para que no ronque más? ¿A quién le cuenta que estás harta como mamá? ¿A quién le cuenta, hoy me encanta servir a Dios, pero estoy harto de ser pastor? No es yo, pero digo, en el caso hipotético. ¿A quién le cuento? Estoy cansado. Pablo le dice, por favor, yo necesito amistad. No necesito fotos filtradas. No necesito qué hay en las redes, qué dicen de mí. Yo necesito gente que me abrace, que esté conmigo. Y luego pide compasión. Pablo dice, por favor, cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas. Digo, ¿de verdad? ¿De verdad se olvidó un abrigo y se lo tienen que enviar porque se está muriendo de frío? Un hombre tan grande, un hombre que hizo tanto, no creerán cuántos que parecen estar súper conectados, también tienen frío en el alma. También están solos. También no hay alguien que le alcance un café y que él no sienta que lo está haciendo a lo mejor porque le está pagando. Personas que no saben si la gente les son leales por conveniencia o por amor. Y creo que es el gran juego de la vida. Transitar por este mundo tratando de descubrir quiénes realmente están con nosotros hasta que exhalemos el último suspiro. Por eso estamos muy interesados de que esta iglesia esté conectada independientemente de que cada vez seamos más.
Tenemos que estar conectados y tenemos que encontrar uno en el otro eso que no nos pueden dar las redes sociales. Ahí está Pablo diciendo, por favor, suple mis necesidades. Veo que sigue escribiendo Pablo a Timoteo en la última carta, a punto de morir, y le dice, tráeme mis libros y mis pergaminos. Conociendo a Pablo, estaba pidiendo seguramente los rollos del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, de Moisés, la historia de Moisés, o lo que empezó a circular en ese entonces, que eran los dichos de Jesús. Las primeras cosas de Jesús, las primeras parábolas de Jesús habían empezado a circular por los escribas. Tal vez estaba pidiendo eso, sea lo que sea. A Pablo lo único que lo consolaba era lo que también nos consuela a nosotros. La palabra de Dios, el saber que Dios dice, yo no te abandono, yo no te dejo, yo soy fiel hasta el último día de tu vida. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Yo soy fiel. Pablo dice, la primera vez que fui, sigue diciendo, la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron, pero Dios estuvo a mi lado, el Señor estuvo ahí, me dio fuerzas. A Él sea la gloria por siempre. O sea, la soledad técnicamente no existe, no hay un lugar donde la presencia de Dios no esté. Pero eso no significa que no tengamos que conectar. Dios creó al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Lo durmió y cuando abrió los ojos estaba Eva ahí. Hace unos cuantos servicios atrás, yo les conté la historia que le da título a este mensaje, que lo vi en una serie donde un policía le dice a otro, mira, colega, en la vida hay dos tipos de amigos. Si en una ocasión tienes el infortunio de matar o asesinar a alguien y levantas el teléfono, tienes aquel amigo que te dice, ¿qué hiciste? Y se agarra la cabeza y te dice, no me vuelvas a llamar porque me comprometes. Y después está el otro amigo, el que matas a alguien, lo llamas y a la media hora se aparece en tu casa con una pala. Y esto no es apología del pecado ni del asesinato, sino que quiero que entiendan la metáfora. Amigo de pala, yo le llamo a aquel amigo incondicional, el que es amigo independientemente de tu partido político, independientemente de que seas cristiano o no. Porque a veces a mí me dicen, ¿cómo puede tener un amigo que no es evangélico? Si yo soy amigo, soy amigo. Y claro, intentaré predicarle y todo eso, pero voy a ser amigo siempre, aunque fume, aunque no le pueda cambiar sus vicios. Si soy amigo, soy amigo de pala, soy amigo de verdad, ahí estoy. ¿Sí? El amigo de pala está. El amigo de pala no pregunta, ¿qué hiciste y cómo se te ocurrió pecar? ¿Y por qué? El amigo de pala está, es incondicional. Y no es que va a tapar el pecado necesariamente, porque a lo mejor después vamos a tener que hablar. Pero es aquel que incondicionalmente a cualquier hora está dispuesto para sacarte adelante. Así que, mi querido, entre tanto que consigas tu amigo de pala, entre tanto la vida te permita conseguir a alguien en quien puedas confiar y sostenerte, lo que puedo ofrecerte es decirte lo que digo siempre, no se supone que viajes solo, soy tu pastor y estamos juntos en esto. Y trataré de ayudarte a salir adelante. David dijo, yo con Jonathan tenemos un pacto. Mis victorias son sus victorias, mis fracasos son los suyos, sus amigos son mis amigos, sus enemigos son mis enemigos. Y eso es un pacto que uno hace de tanto en tanto en la vida. Y es maravilloso, porque uno acepta a la persona como es. A veces lo vas a querer matar, a veces dices, ay, lo quiero ahorcar, pero lo quiero a este. No significa que uno coincide en todo y te tocó la persona perfecta. La amistad es eso, es decir, ay, a veces lo quiero matar, no me hables. Pero si le falta un riñón, ahí vamos y corremos y le damos el nuestro. Y esa conexión solo ocurre 1, 2, 3 veces en la vida. Y lo tienes que buscar. Si lo encontraste, tienes un tesoro. Lo que te cuantifica, lo que te hace una persona con dinero, rica, no es el dinero, sino tener amigos, tener personas en las cuales contar. Y cada vez que me pasan los años, más los valoro. Cada vez son menos, pero más los valoro. Yo no puedo ser tan torpe de pensar de que tengo 4 millones de amigos, que son los que están en Facebook, ni de pensar que hay 500.000 en Instagram, porque no me conocen, porque son los mismos que mañana me pasa algo, todo el mundo le quita el like y no quiere saber nada conmigo. Si mañana cometo un error, todo el mundo va a decir, yo sabía que era un falso profeta. Los mismos amigos que me dicen, hey, campeón. Entonces yo, por mi salud mental, tengo que decir, esa es la vida virtual, la vida digital.
Eso es lo que me permite anunciar los eventos, que la gente ore, que la gente sepa dónde me voy a presentar. No deja de ser una red de negocios. Pero pensar que esa es la manera, esos son mis amigos los que me van a sostener, es una ridiculez. Yo no quiero frustrarme por al final de la vida pensar que en mi funeral iban a haber millones y miles y nada más hay un puñado que realmente me echa de menos. Todos pensamos que nuestros funerales van a ser multitudinarios y luego no lo son. Porque vienen algunos por cumplir, otros porque no le hace mal verte y otros porque no. Hay gente que hasta no visita enfermos porque dice, no, es que me hace mal verlo así. Terrible. Hay gente que dice, yo no visito a mi amigo porque me hace mal, me deprime verlo así, confinado en una cama, me hace mal, me duele el corazón, por eso no lo veo. Desgraciado, encima que está mal no lo ves. ¿Qué importa que te haga mal, que te descomponga el olor? Si eso encima no era tu amigo. El amigo es en las buenas, en las malas, y esos compañeros de armas son los que Pablo estaba necesitando, los que necesitamos en la vida. El Señor quiere que tengamos esas conexiones. Y yo estoy orando para que ahora a partir de julio Dios nos conecte, Dios nos haga conocer personas que sepamos que no estamos solos. Que esta vida vamos a salir adelante con gente que nos entiende, que nos comprende, que haces touch, que pegas, que hay una conexión espiritual. ¡Tac! Que es un toque. ¿Lo crees? ¿De verdad lo estás creciendo? Vamos, ponte de pie, por favor. Que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. La vida no es perfecta, se habrán dado cuenta. Tiene sus accidentes, tiene sus cascadas, tiene sus escombros que hay que tratar de saltear. Pero la vida tiene significado. La vida significa algo. Ese es el gran juego de la existencia, encontrar el significado. Y la gente que está triste, la gente que está deprimida, no siempre tiene secretos oscuros, sino que tiene una carga abrumadora de no encontrar el significado de la vida. Cuando pierdes el significado de la vida, empiezas a ponerte triste y te puedes mudar, puedes cambiar de empleo, cambiar incluso de cónyuge, pero la nube esa oscura que está sobre ti parece que nunca se muda, como que te siguiera a todas partes, porque la tristeza, la depresión es un estado del corazón, no es una cuestión situacional. Si se arregla esto, sería feliz. No, eso es lo que pensamos. No obstante, la tristeza es una nube que se posa sobre nosotros y nos define. La depresión es un camino a través de la oscuridad. La depresión es una enfermedad devastadora del espíritu. A mi humilde criterio, es la enfermedad más corrosiva, más profunda para el alma, porque viene desde adentro. Es como un tumor. Un consejero dijo alguna vez, la depresión
la tristeza sin sentido o con sentido, al cabo es tristeza igual, es una agonía permanente, día tras día, noche tras noche, a nivel casi arterial. Es una agonía que no acaba, que no te da respiro. La depresión es un parásito. La depresión es algo que te chupa, te absorbe, te quita energía. Y yo sé que estás diciendo, bueno, pero yo no elegí esta situación. No, no te estoy condenando. Porque la depresión o la tristeza es una condición humana que no respeta la estatura espiritual de nadie. Hace relativamente poco un pastor amigo al que conocíamos se quitó la vida. Que estoy hablando ya de lo más extremo de la depresión. Pero todos sorprendidos, su esposa, sus hijos, porque decía, ¿cómo no lo vimos venir? Se suponía que un pastor no se deprime. ¿Cómo que no? Si yo veo a los héroes de la fe deprimidos y la lluvia cae sobre justos e injustos y la depresión también. Veo a Moisés, escucho esta metáfora de la depresión y dice, solo no puedo soportar este pueblo, la carga es demasiado grande. Números 11:14 relata esta expresión. Si esta es la manera, Dios, en que piensas tratarme, será mejor que me mates. Hazme el favor y ahórrame la miseria. Este es Moisés pidiendo que Dios lo mate. No es una licencia poética que se hacía, moriré por tu amor, Romeo o Julieta. Acá quiere que Dios lo mate. Quieren que les busque otro similar. Elías. ¿Hay alguien más tremendo que Elías entre los mortales? Sin embargo, Elías dice, basta, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis abuelos. Primera de Reyes 19:4. Tocaron fondo los dos tipos. Sin embargo, Dios se reúne con ambos en el monte de la transfiguración. Los dos que tocaron fondo en la melancolía más absoluta se elevaron a la cima terrenal más alta que un ser humano jamás tuvo. Estar a la par del Señor en el monte de la transfiguración. Moisés y Elías. Ahí están los dos potenciales suicidas. Ninguno de ellos se quitó la vida, claro, pero tuvieron ganas de que el Señor los matara y ahí estaban validando Dios, que eran hombres de Dios, a pesar de la tristeza que atravesaron. Pero no es Moisés ni Elías el mayor ejemplo, sino Job. El libro de Job es toda una calamidad. Si lo leemos desde el primer capítulo, ninguna historia es más conmovedora que lo que se relata en Job. Desde el capítulo 1 y 2 ya nos enteramos que todo lo que poseía fue destruido y se quedó sin familia. Lo único que le quedó al principio es la esposa. Amorosa la chica. Un amor. Le dice, maldice a tu Dios y muérete. Lo instó al suicidio al viejo. Maldice a tu Dios y muérete, le dijo la mujer. Miren qué linda compañera de viaje, ¿eh? Pero Job supera las pérdidas físicas rápidamente. Lo que le preocupa a él, que es lo que nos preocupa a todos cuando pasamos tristezas, es la falta de respuestas. Job era un hombre millonario y supongo que era inteligente y podía hacerse de una fortuna otra vez. Pero no entiende por qué. ¿Por qué perdió todo? Si él no estaba en pecado, si él no metió la pata. A él le molestaba no entender por qué está pasando lo que pasa, como a ti. Ese es el quid de la cuestión. Vamos al meollo de por qué estás triste. Estás triste porque no entienden por qué te pasa lo que te pasa. Dice, ¿por qué Dios no me guió cuando me casé? ¿Por qué Dios no me guió cuando fui a ese empleo? ¿Por qué Dios no me guió cuando me mudé? Desde algo trascendental como compartir la vida con alguien, o por qué Dios no me dijo que esa cafetera se me iba a romper. El difunto pastor Ray Steadman escribió, pocas cosas son más difíciles que soportar el sufrimiento sin sentido. Si uno pudiera ver la razón por la que tenemos que pasar lo que pasamos, lo soportaríamos más fácilmente. Pero los problemas sin sentido son algo corrosivo para nuestro alma. Claro, sin sentido aparente. Cuando no entendemos por qué nos toca una temporada por el hospital. Uno no lo entiende. A ver, capaz que como adulto sí. Pero un niño, ¿hay explicación por la cual ver a un niño sufrir? ¿Qué hizo el niño? ¿Qué tan malo pudo ser para merecer estar confinado a una silla de ruedas, a sueros, a respiración asistida? Entonces uno cuando se pregunta ¿por qué? Y se lo pregunta muchas veces como Job, uno empieza a perder la fe, uno empieza a perder la esperanza.
Porque a medida que más se arraiga la tristeza, más se pierde la esperanza. Y sin el ancla de la fe, sin el ancla de la esperanza, es muy difícil revertir la situación. Por eso Job está paralizado y pregunta más de 6 veces en un capítulo: ¿por qué? ¿Por qué? El Señor Jesús pregunta a su Padre: ¿por qué me has abandonado? Y ni Job ni Jesús en ese momento reciben respuesta. El Hijo de Dios no recibe respuesta del Padre: ¿por qué me has desamparado? Job no las recibe en todo el libro, Dios no le responde por qué. Y por lo que veo, nunca lo supo. Y no está mal preguntar por qué. El problema es pensar que nos merecemos, que Dios nos debe una respuesta. Porque ahí es cuando cerramos nuestro corazón hacia Dios. Cuando ya no es una pregunta, sino una exigencia al Creador. Y decimos: Dios me debe una respuesta, Dios exige una respuesta. Nosotros no somos quien para exigir respuesta. Dios es Dios. Dios sabe que no va a permitir más carga en ti que la que puedes soportar. Él no te va a dar más carga de la que tú puedas resistir. ¿Están conmigo, sí o no? Muy bien. Vamos entonces a las causas. Primero le voy a dar la patología y después la terapia para que se lleven a casa y vayan a la farmacia más cercana a reclamar el medicamento que les voy a recetar hoy. Pero vamos a las causas, porque alguno está pensando: pero yo tengo depresión o no. Bueno, vamos a las causas. Hay causas que son situacionales. O sea, esto es sencillo. Hay un vínculo muy fuerte entre lo que nos pasa y lo que sentimos. O sea, si te está yendo mal, vas a pasar momentos de tristeza y se te respeta. Si ves que el saldo del banco es muy inferior a las cuentas que tienes sobre la mesa, no vas a celebrar. No voy a pretender: sonríe, sonríe, ¡ja, ja! Te llevan preso, aleluya. Ve con gozo a Collection. No pasa eso. Uno se entristece, ¿no? Uno choca el auto. ¿Quién choca el auto y dice: ¡ja, ja, bendecido! ¿Quién? A menos que estés entiquelado, te entristeces. Y dice: no, aunque lo pague el seguro, te entristeces. Ahora, esa tristeza puede ser crónica, puede ser momentánea o puede ser el detonante de una tristeza que después no se va. Esas son situaciones, causas situacionales. Una situación pudo haberte metido en un valle de sombra. Tú dices: sí, la verdad que sí. Ahora que lo pienso, fue aquella situación, aquella muerte, aquella noticia. A veces lo que te pone triste son causas físicas, lo que te deprime. Vieron que yo siempre hablo de lo que es somatizar. La somatización es que cuando tu alma se duele, el físico lo refleja. Lo dicen los médicos. Dicen: este cáncer es porque sus defensas bajaron. Las defensas, cuando bajan, el sistema inmune es atacado por cualquier otra enfermedad. No tienes defensas naturales. Entonces dicen: somatizó, se enfermó. Pero exactamente al revés es igual. Cuando, por ejemplo, estás luchando con una enfermedad por mucho tiempo, dependes de insulina, dependes de medicamento, de diálisis, eso empieza a deprimirte. Hay gente que está triste porque está fatigado de estar enfermo. Entonces es muy probable que esto no sea una causa situacional, sino una causa física lo que te deprime. Después hay causas satánicas, claro que sí, diabólicas. Satanás ataca a Job de 2 maneras: destruye la familia, las posesiones y le llena de llagas todo su cuerpo. Ahora, ¿cuál es el blanco de Satanás? ¿Ponerle una lepra a Job? No. El blanco de Satanás es que Job empiece a dudar de la bondad de Dios. Cuando hay un ataque diabólico, lo que busca Satanás es que pierda la esperanza. Que diga: yo ya no estoy fundado en Cristo. Esto me está pasando porque Dios no me ama. Ahí valió la lepra. Pero si con lepra, si perdiendo la casa, si con crisis sigue diciendo: yo no sé cómo voy a salir de esto, pero Dios es fiel y me va a sacar. Satanás no tiene objetivo, no tiene el blanco, no lo logra. Así que tu depresión puede ser por situaciones comunes, puede ser porque estés enfermo, puede ser por un ataque diabólico o porque Dios lo permitió. ¿Permite Dios que suframos? Bueno, hay un autor que dice: a veces Dios acuesta a sus hijos en la oscuridad. Dios permite el sufrimiento. Te voy a decir algo que no te va a gustar escuchar. Sí.
pero nunca cede el control, nunca. Nunca te dará más carga de la que sabe que podrías llevar. Pero la Biblia me muestra que Dios sí, a veces permite el sufrimiento para enseñarte lo que le enseñó a Job, que Dios sigue estando a cargo aunque no veas una luz al final. Lo que pasa es que cuando uno pasa por el valle cree que está en el infierno. No, está en medio de picos elevados. Dijo alguien alguna vez que según lo alto de una ola será lo profundo de la depresión luego. Se llaman bajones, lo viven los artistas, lo viven aquellos que están ante un gentío, un público, y después tienen que quedarse con su propia soledad. Y también lo viven los hombres de Dios, que a veces están en el pico más alto como Elías y después están deprimidos. Pero lo contrario también es real, que cuando uno va por valles, por sombras, el Señor me dice que te diga, no te preocupes, no vas a terminar ahí. Yo voy a elevarte a zonas elevadas, vas a ir a picos altos, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a levantar. ¿De verdad lo crees, sí o no? Muy bien. Ya más o menos vimos cuáles pueden ser las situaciones. Causas situacionales, físicas, ataque del diablo, permisos de Dios. Y entonces, ¿cuál es la terapia? ¿Cómo salimos de la depresión? ¿Quieren saber cómo salir de la depresión rápido, así, instantáneamente? Bueno, no hay manera instantánea de salir rápido, hay unos cuantos pasos. Hay algunos principios que son bíblicos. El primero, revela tu tristeza, sé honesto, sé honesta. Job es un modelo de transparencia. Dijo Job, yo no puedo evitar hablar, le decía a sus amigos cuando estaba triste, ¿no? Debo expresar mi angustia, mi alma tiene que quejarse. Hay un momento que uno se cansa de ponerle buena cara a todo. Y está bien que a veces diga, sí, yo estoy triste, necesito que ores por mí. Este es un hospital del alma, no tienes que fingir. Puedes decir, estoy mal, me siento triste, ora por mí. La tristeza es parte de una de las 28 temporadas de Salomón. Así que está bien decir, estoy triste. Revela tu tristeza. Hay gente que dice, no, a mí me va todo por dentro. Te tragas eso y cuando esa amargura que no sale, se queda dentro. ¿Y qué hace? Una implosión. ¿Y saben lo que es una implosión? Es un edificio que se viene abajo hasta las bases. Una explosión sobrevives de una explosión, pero de una implosión no. Entonces no te tragues. Tienes una iglesia, tienes pastores, tienes gente amiga, dile, estoy triste, orá por mí. Porque a veces no le encuentro sentido, me siento que no valgo para Dios. Entonces, primer paso, los que están anotando la receta, habla. Jetón, habla. Jetón dije. Segundo, resiste tu depresión. ¿Qué es resistir? No es confesar positivamente, no tengo. Es intencionalmente quiero salir de esta situación. El paralítico que está junto al estanque de Betesda, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? No es una pregunta retórica. Jesús quería saber si de verdad el tipo quería ser sano o le encantaba ser paralítico. Ustedes dicen, ¿a quién le encanta ser paralítico? Y hay gente que le encanta la autocomiseración. Hay gente que le encanta que le den. Hay gente muy necesitada en las luces de los semáforos pidiendo. Pero hay otros que le quitas el cartelito de cartón y los mandas a trabajar y se les acabó el negocio. Porque les encanta que le den, ganan más dándole que yendo a trabajar. Y hay gente que disfruta la tristeza. Le encanta dar lástima y decir, no, es que yo me encanta estar así, me encanta que oren por mí. Y ponen cara de borrego a punto de degollar y dice, oren por mí, estoy mal. Pero no estaba feliz, sí, pero se me fue la felicidad. ¿Quieres ser sano? ¿Quieren ser libres, sí o no? Pues una decisión. Uno tiene que decir, sí, yo quiero estar bien. Yo quiero estar sano, yo no quiero psicopatear a nadie. Porque algunos lo toman como el modo normal de vivir, un modo triste. No pueden sonreír. Porque dicen, ya me acostumbré a vivir así. Y el Señor dice, resístete, cambia la cara. Y algunos dicen, no, es que yo estoy alegre, pero no lo demuestro. Bueno, conecta las dos cosas. Conecta un cablecito con la cara, porque no puede estar triste, alegre el corazón y la cara estar así. Tiene que haber algo que esté cortando ahí. Un policía, la migra, algo. Sácalo. Pero que la cara demuestre que hay alegría en el corazón, que hay energía, que hay gozo. ¿Lo crees?
Haz lo opuesto a la depresión. El doctor psiquiatra, el famoso Karl Menninger, dijo: quien está triste, yo le recomiendo que cierre su casa con llave, vaya al otro lado de la ciudad, busque a alguien necesitado y haga algo por esa persona. Eso te quita la tristeza. No te retires, no bajes los brazos, no te acurruques como un ovillito en la cama. No te hagas un ovillo. Dile: no, yo tengo que salir a trabajar. No dejes que el cómo te sientas controle tu estado de ánimo. Nunca dejes que la manera que te sientes te controle. Porque cuando pones al volante de tu automóvil tu emoción, la manera en que te sientas, eso va a dirigir tu vida. Yo no puedo permitir que las emociones manejen mi estado de ánimo. ¿Por qué? Porque soy el piloto de un avión. Imagínense que estás en el avión y sube el piloto. Ahí está. Me peleé con la bruja, mi mujer. No sé cómo voy a manejar hoy, Te baja rápido, dice tu abuela, que yo dependo de este. Yo decía que el piloto esté bien, porque te subes a su vuelo y te tiene que llevar a casa, a destino. Entonces tú no puedes permitir que las emociones determinen quién eres. Si tú no sientes la presencia de Dios, ve tu vida cristiana en fe. Ora, ofrenda, sirve, anima, ministra, porque dice la palabra: vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Segunda de Corintios 5:7. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces yo vivo por lo que creo. A veces siento a Dios, a veces no lo siento. A veces estoy tan seguro de la salvación y a veces digo: seré salvo. No importa, yo lo creo. A veces ofrendo sabiendo que viene la cosecha y a veces ofrendo dudando si viene la cosecha. No importa, yo vivo en fe. No permito que mis sentimientos manejen mi estado de ánimo. Me congrego con ganas y sin ganas. Sirvo al Señor con ganas y sirvo sin ganas. Ahora, Job llega al final de la vida y dice: Él sabe dónde yo voy. Y cuando me ponga a prueba saldré tan puro como el oro. No necesitaba saber por qué. Él necesitaba saber de quién se trataba la vida. Que se trataba de Dios, no de él. Y termina diciendo aquellas palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Solamente me habían hablado de ti. Miren, un hombre que adoraba a Dios, un hombre que era santo. Reconocer que de Dios había conocido de oídas, pero que ahora lo había conocido. Nunca Dios le respondió. Nosotros sí sabemos por qué pasó lo que pasó. Él nunca supo. Se enteró en los cielos, no antes. Pero el final de la historia le redimió la biografía. Siempre lo que pase al final valida el resto. Siempre. Tú miras una película llena de complicaciones y el final está bueno, te va feliz del cine. En cambio hay una historia que parece muy bonita, Romeo y Julieta de Shakespeare, y al final termina en una tragedia. Yo prefiero las otras, las que tienen muchas complicaciones, pero que al final siempre gana. Y nosotros ya hemos leído el guión, el script, el libro, y ganamos. El final va a validar la historia. Lo que te pase al final, vas a salir de la depresión. En los momentos más difíciles, yo quiero que recuerdes: yo conozco esta historia, ya la viví. Y aunque me toque llorar, bienaventurado aquel que pase por el valle de lágrimas y lo transforme en fuente, lo transforme en alegría, porque el Señor enjugará todas lágrimas, las va a secar. Él las va a enjugar, Él las va a secar. ¿Lo crees de verdad? ¿Lo crees? Sí, ¿verdad? Y es el final de la historia. El final siempre es bueno. Tú me dices, ¿qué elegirías? ¿Una vida feliz y un mal final? 40 años de felicidad, 50. Y un final desastroso, solo, triste. O al revés, una vida compleja y un final maravilloso. Tú dices, ¿para qué quiero un final si no pude disfrutar la vida? Yo elijo el final. Las películas me encantan así. No importa cuánto Rocky Balboa caiga en la lona, yo siempre sé que si es una película de Rocky, él ganará el último round. Y eso es lo que valida el resto de la historia. Y a lo mejor no te fue bien en el amor, pero al final encuentras a esa persona. Capaz que no te puede dar hijos porque ya estás en tus... ¿Cómo decirlo? En la edad de la nostalgia.
pero valdrá la pena. Lo valdrá. Yo decía en el servicio anterior, piensa en un cuadro mental, un sitio, un lugar que te gustaría estar. Puede ser bonito, puede ser un lugar de tu infancia, puede ser un sitio en Europa, puede ser junto al Mediterráneo, en el Pacífico, al Atlántico, si te gusta el mar, en una cabaña en el hotel, la cima, en el valle, en una casita, en una renta, donde sea, pero un lugar, piensa en un lugar. Ahora ponle un clima. Si te gusta el verano, el invierno, la primavera, ponle un clima alrededor. Hay los que dicen, me gustaría el romance de la nieve o la lluvia sobre el tejado, y otros dicen, no, me encanta el verano, los pájaros trinando. No sé, imagina un sitio y luego le pones un clima. Ahora que tienes el sitio y el clima, coloca caras allí, personas o una. Y estate allí con esa persona, a lo mejor con tus hijos. Y una vez que tengas las personas, porque el hogar nunca es un sitio geográfico, es quién. Una vez que tengas a quienes, tengas el clima y el sitio, grábatelo. Escríbelo en las tablas de tu corazón, átala a tu cuello, porque ese será tu final. Ese es tu destino, ese será tu puerto deseado. Vas a llegar ahí. Y cuando te sientas en estados depresivos, piensa en ese sitio y que tarde o temprano Dios te lo va a dar, sino aquí en el cielo. Pero Dios te va a dar ese sitio de paz, de tranquilidad. David decía, me trasladaría como las aves a lo más alto de los riscos. No buscaba un lugar pedregoso, seco y árido, sino un sitio que para él representaba paz. Busca un sitio que represente paz y déjate llevar, tranquilo. Confía en el Señor, confía en que las cosas van a salir bien, que vas a llegar a destino. Terminaré con una historia real. Hace muchos años estábamos en Australia y yo no sé nadar y me metí en el mar simplemente para tratar de flotar un poco. Cuando vi que flotaba, cerré los ojos y dije, no hay nada mejor que tostarse al sol nadando en el océano de Australia. Cuando abrí los ojos, hasta los canguros me quedaban lejos. Estaba metros de distancia de la orilla. Y dije, ¡wow! Y me enderecé y no hacía pie. Y supe que me iba a ahogar. Lo supe. Así que hice lo que toda persona que no sabe nadar hace. Empecé a moverme ampulosamente y me chupaba para abajo la corriente. Lo conté en el primer servicio y pusieron la misma cara que ustedes. Y estoy acá, obviamente que... Estuve 3 días muerto, alabado sea Dios. En un momento clamé al Señor, de verdad. Dije, Señor, ayúdame, ayúdame. Y la respuesta fue sencilla. Pero básicamente me ayudó para el resto de mi vida. Quieto. Yo sentí el Espíritu Santo diciéndome, quieto, relájate. Y fue lo que hice, no podía hacer nada. Si me iba a ahogar, no iba a ahogarme braceando o haciendo esfuerzo, desgastando mi energía. Así que me quedé quieto. Y la marea, poco a poco, me fue llevando de vuelta a la costa hasta que volví a hacer pie. No olvidaré nunca más esa sensación. La marea simplemente me fue llevando, fue maravilloso. Me llevó hacia la arena. En vez de hundirme, la marea me llevó a casa. Todo se trata de confiar y esperar. Cuando estés triste, descansa en el Señor. Confía de que el final de la historia va a estar bien. Descansa y tu espíritu llegará a casa. Porque, damas y caballeros, todas las mareas del mundo conducen a Él. Todos los dolores, todos los hospitales, los panteones, los divorcios, las enfermedades, las infidelidades, las traiciones, el dolor, las metástasis, todo conduce a Dios. Todos los caminos conducen a Dios. Nada más que braceamos y peleamos. Descansa en Él, confía en Él, estate quieto y yo cuidaré de ti. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Celebra a ese Rey maravilloso que dice, confía en mí. Yo te saco adelante. Yo te bendigo. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo no te dejo hasta que no te bendiga.
apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Ayer yo recibía una palabra, no la recibía, no me voy a hacer el místico, sino que me sorprendió. Recibí el mensaje a partir de esa palabra, pero sí estaba leyendo una revista digital en internet y aparece una nueva fobia, no son de las más conocidas, que me llamó la atención porque se llama atiquifobia. Atiquifobia, dijo, ¿será miedo a qué? Ya la mayoría no debe saber qué es atiquifobia. Y es el miedo que paraliza, miedo recurrente al fracaso. O sea que quien no quiere emprender algo, tiene miedo de soñar, se pierde cosas grandiosas en la vida. A mí me consta de personas con mucha capacidad, con mucho estudio, que se queda como cola en lugar de cabeza, por debajo, en lugar de estar por encima. Y no es falta ni de intelecto, ni de preparación académica, a veces ni siquiera de recursos. Pero claro, está la atiquifobia, que es, ¿y si me sale mal? ¿Y si fracaso? ¿Y si quiebro? ¿Y si no es para mí? ¿Y si emprendo y me va mal? ¿Si se me vuelve en contra? Y entonces nos empezamos a preocupar. Voy a las Escrituras, ayer cuando esta palabra primero me llama la atención, y veo en Josué 1 que el Señor lo envía a dirigir al pueblo que hasta ese momento había dirigido Moisés. Y uno dice, bueno, hay muchos héroes bíblicos que reciben un llamado grande, un llamado que los supera, pero Dios está con ellos. Pero sin embargo Josué tiene mucho temor de tomar el manto presidencial, por decirlo de alguna manera, por tomar el liderazgo de Moisés, porque la magnitud de esta transición tenía que ver con la grandeza de Moisés. Moisés es el hombre más respetado de la historia, por encima de cualquier prócer político, por encima de Abraham Lincoln, Martin Luther King, Simón Bolívar, Don José de San Martín. Supera a cualquiera porque lo respetan judíos, ateos, protestantes, hasta los musulmanes saben quién es Moisés y tienen una reverencia hacia él. Y esta grandeza de llamado ahora recae sobre Josué. Además, toda la generación que siguió a Moisés no había podido cruzar a la tierra prometida. Y ahora estaban en la ribera oriental del río Jordán, junto con Josué. Y ahora Josué tiene que terminar la tarea. Por otro lado, vienen de 4 décadas de paz, donde estos israelitas se sentían como niños. No habían tenido una batalla formal en 40 años. No habían peleado. Comían del maná que le caía del cielo. Eran gente que le gustaba que le den. Y cuando uno se acostumbra a que le den, y un día Dios le dice a Josué, Josué, toma el manto de Moisés, pero no hay más maná a partir de mañana. El maná se fue con Moisés. Ahora hay que sembrar y cosechar el fruto de la tierra. Hay que pararse a decirle eso a la gente. Eso es una medida que aminora, que quita, que amilana lo que el anterior estaba dando. Josué toma la presidencia y tiene que dar unos discursos tanto negativos. Muchachos, se acabó el maná. Y había gente que salía de la tienda y hacía la mañana. Ni levantaba. Ahora hay que trabajar. No solo eso, sino que les tiene que decir, Dios nos dio la tierra prometida, la que no pudieron heredar nuestros padres. Pero tenemos que ir a pelear, a conquistar. Así que empiecen a manejar una espada, una lanza, agarren los escudos, que dejan de ser simplemente nómades para transformarse en guerreros. Josué tiene un pánico escénico, yo también lo tendría. Pero hay un sitio peor. ¿Quién sería el asesor de Josué? ¿Qué le dices a un tipo que tiene que
tomar tamaña responsabilidad, tamaño peso de gloria, ¿qué le dices? Yo creo que no había ningún humano que lo pueda asesorar. Dios habla con él y le da lo que da título a este mensaje: el mejor discurso de Dios. El mejor discurso de Dios. De todos los que están en las Escrituras, este es el más fabuloso, el speech más motivacional, más grandioso que jamás fue escrito. Tiene por lo menos 6 principios. Es un discurso magnífico. Y escuchen, lo mismo que Dios dijo a Josué te lo va a decir a ti esta mañana. Si hay algo que te está paralizando, si dices yo debería haber emprendido algo y no sé, me da miedo, me da pánico. Hay gente que pierde su destino por miedo. Hay gente que Dios le dice yo te estoy entregando algo maravilloso y tiene un pánico y se lo pierde. Y la mujer de su vida se casa con otro ganso. Y el trabajo que Dios tenía para él, ese empleo lo pierde, llegó tarde. Y el llamado que Dios tenía para ti se lo dio Dios a otro. Tú dices, no, pero si era para mí, ¿por qué? Hay gente que dice la falacia, si es para mí nadie me lo va a quitar. No. Si no eso hubiese funcionado con el pueblo de Israel cuando andaban con Moisés, si la tierra era para ellos, ¿por qué no la pudieron tener? Porque la incredulidad es una barrera, es una muralla que no te deja tomar lo que Dios te prometió. Entonces aquí el Señor da el mejor discurso de la historia. Los que estamos en el reino y hablamos y practicamos la oratoria deberíamos aprender de la magnífica retórica que tiene Dios cuando le habla a Josué 1. Josué está muerto de miedo, le da a Dios 6 principios y Josué se transforma en un hombre, en un gigante de fe. Todo empezó con esta oratoria de Dios, con este discurso. ¿Lo quieren oír, sí o no? Le dice Dios, primero le dice el principio de la inmutabilidad, del no cambio, el principio de la permanencia, el principio de la longevidad, el principio de lo que jamás se transforma. Dios dice, yo no cambio. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré, ni te abandonaré. Lo primero que le dice Dios es, te quiero recordar, Josué, que aunque tú eres infiel, yo sigo siendo fiel. Que como estuve con tu antecesor, estoy contigo. Dios nunca llamó a nadie y lo dejó en la mitad del agua. No conozco a nadie que Dios le dijo, ve y navega, y en la mitad lo dejó solo. Dios no es alguien que traiciona. Y es aquí cuando tú dices, bueno, pero yo sí. Yo le fallé, yo no soy el mismo. Dios dice, tú puedes cambiar, yo no cambio. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Está bien que no miremos al pasado en cuanto a nuestros fracasos, pero Dios quiere a veces que miremos el pasado de las cosas que Él hizo contigo. Si Dios te sacó de terribles situaciones, como yo sé que te sacó, por eso estás hoy aquí. Si Dios te bendijo cuando no tenías para comer, yo sé que hay gente aquí con testimonios poderosos de cómo Dios estuvo en el pasado. Y hay momentos que cuando la crisis viene en el presente te hace frágil la memoria. Y Dios dice, yo no cambio, yo soy el mismo. Tú puedes equivocarte, tú puedes ser más o menos fiel, congregarte más o menos, sembrar, dejar de sembrar. Yo soy fiel, yo no te dejo hasta que no haya hecho contigo lo que dije que iba a hacer. Dios te sostiene de la mano y no te suelta. Es el primer principio. Segundo principio, le dice Dios, muy bien, yo no cambio. Ahora, Josué, llegó el momento que guíes a este pueblo a cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que yo te doy. Te prometo a ti mismo lo que le prometí a Moisés. Donde quieras que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que Dios les dio. Dios le dice, te doy algo específico para hacer que no hizo Moisés. Enfoque. Yo te entrego la tierra, pero la tienes que pisar. El segundo principio es, confía que yo no cambio. Y después, enfoque, vamos. Porque la generación anterior, por mucha promesa que tenía, no pudo heredar la tierra. Entonces yo te doy enfoque. Yo quiero que pises la tierra, que lo tomes. Esta misma palabra Dios te habla esta mañana. Lo único que te falta es enfoque. La promesa de Dios no tiene que agrandarse más. Ya Dios te prometió. Dios te prometió salud, Dios te prometió prosperidad, Dios te prometió felicidad. Y estás pensando, ¿y por qué no la vivo? Porque te hace falta enfocarte, decidir qué vida quieres tener. Decir, esto es lo que yo quiero. La promesa de Dios no es una garantía de éxito si perdemos nuestro enfoque. La responsabilidad de Dios es darte la promesa. La responsabilidad nuestra es asirnos
tomarnos de la promesa. ¿Están conmigo, sí o no? Tomar la promesa de Dios. Hay alguien aquí que está así de la promesa, un paso. Hay alguien así que Dios ya lo pudo haber bendecido, me lo mostraba ayer. Me decía, muchos de mis hijos ya tendrían que estar bendecidos, prósperos. Sin embargo, hay una fobia, algo que los paraliza. Quieren hacer un estudio de factibilidad antes para no equivocarse. Una vez alguien me dijo, yo era el que ponía toda la mano de obra y la parte más artesanal en el trabajo de mi jefe. Él venía, era el contratista, él cobraba y yo trabajaba. Y él cobraba una fortuna y yo ganaba unos pesos. Y un día me puse a pensar que yo también podía tener mi propia compañía en este país. Si el que ponía la mano de obra era yo, era el que más sabía. Mi jefe no sabía nada, yo era el que hacía todo. Entonces un día dije, basta de ser cola, quiero ser cabeza. Así que aunque mi esposa estaba muerta de pánico, la suegra estaba opinando, porque usted sabe que en el huerto del Edén también opinó. Y sin embargo, emprendí. Sin embargo, arranqué. Y le digo, ¿qué te pasó? Y si empecé a prosperar, lo que cobraba mi jefe ahora lo cobro yo. Y me di cuenta que todo el poder estaba en mí para hacerlo, para crear, que Dios me había dado la tierra prometida y el que no me animaba era yo. ¿Cómo no me di cuenta hace años? Y hay gente que dice lo mismo en cuanto a pareja. Pastor, cuando hablaste, yo tomé esa palabra, fui y le hablé a la chica. ¿Y qué te dijo? Ay, ganso, tenías que haber venido hace años, te estaba esperando, bobo, ¿cuándo me ibas a hablar? Y te estaba esperando la reconfirmación de Dios, que ella la traiga al Espíritu Santo y se la deposite en la casa. No iba a pasar. Entonces a veces decimos, bueno, si esa tierra prometida es para mí, que venga. Y no es así. Uno dice, Dios dice, no, tienes que ir. Honra la creación. Yo te creé para que emprendas, para que hagas, para que te enfoques. No hay nada mejor que el poder del enfoque, porque uno sabe exactamente qué es lo que va a hacer. ¿Para qué se te dio el aceite? ¿Para qué? El cuidador del faro tenía aceite para mantener el faro ardiendo. Viene un caballero, le pide aceite para aceitar la rueda del carro. Viene otro y le pide aceite para calentarse. Viene una dama y le pide aceite para cocinarle a sus hijos. Y el hombre, el cuidador, cree que está haciendo obras de bien en repartir aceite. Pero un día se queda sin suministro, se apaga el faro y los barcos empiezan a encallar en los acantilados. Lo llaman de la compañía y le dice, usted está despedido. Y él esgrime la explicación. No, es que yo hice obras de bien con el aceite. Le di a un caballero para que aceitara la rueda, a otro para calentarse en su estufa y a la otra para que cocine. Y le responden, se te dio el aceite por una sola razón, mantener el faro ardiendo. ¿Para qué se te dio la unción? ¿Para qué se te dio lo que sabes hacer? ¿Qué te mandó Dios a hacer? Y la vida se te está yendo. Hay algo que Dios te mandó a hacer que solo tú tienes el diseño original para hacerlo, no lo va a hacer nadie más. Y mientras que no sepas eso, vas a desperdiciar y dilapidar tus años un día a la vez. Y un día te vas a ver con mucha más edad que ahora. Porque todo el mundo estamos envejeciendo, todos. Aquí es la parte donde nadie dice amén, ni gloria a Dios, ni me hacen así con la cabeza. Pero pasa. Y eso no cambia. El reloj de arena cae hacia abajo, no sube. Parece una bobería, pero lo olvidamos. Y al no tener enfoque, se nos va la vida haciendo un poco de todo. Y no siendo especialistas en nada. ¿En qué tienes horas de vuelo? Que dicen, esto soy buena. Hay algunas que dicen, yo soy mamá, soy la mejor mamá. En eso invertí mi vida. Bueno, gloria a Dios. Otra dice, no, la verdad que no, siempre fui mamá, pero estuve pensando en esa otra carrera. Bueno, ¿y qué hiciste en esta carrera? Tampoco nada. ¿Y emprendiste algo? ¿Estudiaste online aunque sea? No, se me va el día. Entre una novela, la doctora Polo, se me va el día. Y la vida se te va. Se te va con maratones de Netflix, se te va, de verdad. ¿Qué vida queremos? Vamos a pisar la tierra, enfoque. Luego le dice, en este mejor discurso de Dios, le dice el Creador a Josué, ahora te mando que te esfuerces y seas valiente. 6 veces le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es un mandato ser valiente. No es, vamos a orar que te salga la valentía. Es un mandato, vamos a ser valiente. La valentía no es una opción en determinadas cosas. Hay que emprender, hay que salir. Imagínense, los aviones no volarían. Nadie conduciría en las carreteras si tuviéramos miedo y no tuviéramos una dosis de valentía, de valor.
Josué necesitaba una dosis triple, cuádruple, porque la generación anterior no habían podido conquistar esa tierra. El temor los había paralizado y ahora tenía que evitar que esta nueva generación cometiera el mismo error. Y Dios le dice, mira que te mando que seas fuerte, que seas valiente. ¿Qué es ser valiente? Pararse firme en tus convicciones, aunque todo el mundo te diga que hagas lo contrario. Es decir, no importa para dónde vaya el viento, yo voy donde Dios quiere que Él vaya. Yo me voy a mover donde el Señor quiere que yo me mueva. Dice el Señor, le dice a Josué, no te desvíes de estas palabras, ni a derecha ni a izquierda. Quédate en el centro de mi ley. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Miren qué sencillo. Le dice, esto es lo que yo te mando, Josué. ¿Quieres no tener miedo? Bueno, no te muevas ni a izquierda ni a derecha de lo que te digo. Mira qué sencillo. Haceme caso y te irá bien en todo lo que hagas. Haceme caso, mantente en el centro y te irá bien. ¿Lo crees? No te muevas. Estudia constantemente este libro de instrucción. No tenía Biblia, tenía el Pentateuco, los primeros 5 libros de nuestras escrituras. Le dice Dios, estúdialos. Ahí está todo lo que había hecho Moisés, todo. Medita en eso de día y de noche y asegúrate de obedecer. Ese es el meollo de la cuestión. Este es el punto chato, dijo el proverbista Cantinflas. Este es el punto. He aquí el punto. Dios le dice que la autoridad, el poder, la bendición va a estar basado en que Él obedezca. La prioridad tiene que ser la palabra. Como los corredores de maratones, toda su vida gira alrededor de la cuadrícula de entrenamiento. Debe ser aburridísimo estar de novia con uno de estos. ¿Me vas a venir a ver? Hoy me toca entrenar. Pero si tenés la maratón dentro de 3 meses, por eso me toca entrenar. Mañana es nuestro aniversario, vamos a cenar. No, me toca medir el peso óseo. Claro, son gente entrenada que hablan de una misma cosa. Y nosotros a veces le pedimos cosas grandes a Dios, pero nuestra concentración y enfoque no está a la altura de lo que pedimos. Señor, dame cosas grandes. Y nos vamos a tomar una cerveza hasta que las cosas grandes vengan. Cuando uno toma una postura pasiva, esperando que Dios te dé lo que le pediste, no va a ocurrir. Porque en un momento Dios te abre la puerta y no puedes salir a construir un arca porque empezó a llover. El arca se construye en seco, cuando no llueve. Las estacas se extienden antes de agrandar la familia. No esperas tener 8 hijos y después decir, che, nos tendríamos que mudar, estamos los 8 en la misma cama, los 10. No se puede. Uno tiene que planificar ya durante el parto. Y si estás embarazado de un sueño, o estás embarazada de un sueño de Dios, bueno, hay que empezar con la cuna, con la habitación, en términos metafóricos hablo. Porque si no, Dios, ¿cómo te va a bendecir? ¿Cómo Dios te va a enviar una multitud con un templo chiquitito? Uno tiene que decir, no, vamos, esto viene ya. Escucho el sonido de las aguas, escucho lluvia. Empieza a correr. Ahora, si no escuchas lluvia, quédate donde estás. Pero yo estoy hablándole a los que están llenos de fe, los que dicen yo sufro de insatisfacción santa, tiene que haber algo más, Dios me tiene que bendecir. Y esa gente tiene que emprender, tiene que crecer, tiene que avanzar, decir, bueno, me tengo que preparar, porque vienen los cambios y tienes que estar listo. Y el Señor le dice a Josué, medita esto día y noche, medita. La meditación es un mantenimiento preventivo para la mente, es un antivirus. Es renunciar a la prisa y dice, a ver, ¿leíste? ¿Qué te dijo Dios? David decía, cuánto amo meditar en tus enseñanzas, Salmo 119. Pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos. Me guían. Tengo mejor percepción que mis maestros. Siempre pienso en tus leyes. Soy más sabio que los ancianos. Miren lo que hace la meditación. Y después dice, y asegúrate, Josué. Es el mejor discurso de Dios. Es el discurso para que Josué quite todo miedo. Le dice, y asegúrate, Josué, de obedecer. No es solo leer, es obedecer. La Biblia no es solamente para leerla, es para descubrir la voluntad de Dios en mi vida. No debe detenerse simplemente en la mente, debe continuar hasta el corazón e ir hasta la voluntad.
Uy, la Biblia me dice que tengo que cambiar. Hay que ser hacedores de la palabra y no oidores, dice la palabra en Santiago. Hacedores. Cuando la palabra forma parte de tu dinámica de vida, ya no es palabra, forma parte de tu organismo. Si esto fuera una galleta, está en mi mano y es galleta. Me la meto en la boca y es galleta masticada. Pero cuando entra dentro de mi organismo, deja de ser galleta, pasa a ser bolo alimenticio. O sea que pasa a ser Dante Gebel. Todo lo que está acá es imposible de ver qué hay dentro, porque ya forma parte de mi vida. Y la Biblia, mientras que está acá, es simplemente Biblia, palabra de Dios. Mientras que la leo es solo palabra leída. Pero cuando la mastico es palabra masticada, rumiada. Cuando la obedezco, forma parte de mi bolo alimenticio espiritual. Yo soy lo que Dios dice que soy, lo que Dios dijo que yo era. ¿Lo crees? ¡Aleluya! Para asegurarte de obedecer, no te desvíes, ni a la derecha ni a la izquierda, le dice Dios. Tolerancia cero. Yo te digo algo y no te desvíes. Dios no bendice por aproximación, acuérdense, ni por promedio. Tú no decides qué leyes federales obedecer y cuáles leyes no obedecer. En temas de tránsito, por ejemplo. Te para el oficial y dice: señor, usted pasó un semáforo en rojo. ¡Ay, qué bonito! ¿Y los stop que sí paré no cuentan? No. Bueno, esto es igual. Cuando Dios te da una orden, no importa el promedio, lo que hiciste antes. Bueno, Dios me dijo que vaya para el norte. No voy al norte, pero voy al noroeste. Dios me dijo que vaya de misionero a Somalia. Bueno, no fui a Somalia, pero mando ofrenda. Dios no dice: bueno, Moisés, está bien que no fuiste a hablar con el faraón, pero por lo menos valoro la intención. No. Cuando Dios te da una orden, es eso. Dios necesita gente que haga caso. Que diga: sí, Señor, voy, sin pedir garantías, sin hacer estudio de factibilidad. Si quieres que te vaya bien, yo estaré contigo, no te abandonaré. Estaré contigo donde quiera que vayas, ¿lo crees? Y eso me encanta, la promesa constante que Dios te va a acompañar en el viaje. Estaré contigo. Qué lindo que no te dice: ve y yo te espero allí. Tú ve y cualquier cosa me mandas un WhatsApp. No, yo estoy contigo. Ahora ve, le dijo a Moisés, cuando hables y yo te voy a enseñar qué decir. A Gedeón: tú vas a destruir a los madianitas y yo estaré contigo. A Jeremías: no tengas miedo, Jeremías, yo estoy contigo y te voy a proteger. Y a Josué: yo estoy contigo como estuve con Moisés. Y entonces te irá bien en todo lo que emprendas y prosperarás. No habla solo de dinero, habla de ser una persona de éxito, de tocar algo y que le vaya bien. De decir: se me abren las puertas donde voy. Yo me pongo como ejemplo cuando voy a las conferencias y digo: miren, ustedes saben que no es falsa modestia. Conocen mis historias de incapacidad, de falta de instrucción. Vengo de estratos sociales muy pobres. Venimos de situaciones de mucho hambre, hasta la fruta. La fruta era una vez por semana. No sé si ustedes vivieron siempre abundancia, pero yo vengo de compartir el durazno al almíbar, de decir: asado no se puede todos los días, simplemente una vez por mes, de heredar la ropa de mis hermanos. De ese estrato vengo. Sin embargo, hoy, años después, me doy cuenta que todo lo que he tocado, todo lo que he pisado, siempre ha sido de bendición, siempre. Pero no como la mitología griega cuenta del rey Midas. El rey Midas era alguien de la mitología griega que decía que un día pidió un deseo a los dioses, que era que todo lo que él tocaba se convirtiera en oro. De así que usan el rey Midas de la música, el rey Midas del arte, el rey Midas de los Oscar. Viene de allí porque el rey Midas, dice, era tan avaro, tan egoísta, estaba tan urgido de ser millonario, que dijo: lo que toque quiero que sea oro. Tocaba las paredes, oro. Tocaba el inodoro, oro. Tocaba el carro, oro. Así que en 15 minutos fue el tipo más millonario del mundo. Pero después tuvo hambre, fue a comer, tocó la pata de pollo, oro. El burrito, oro. Quiso comer pan, oro. Tomar agua, oro. Apenas tocaba el agua en los labios, oro. Así que se murió de sed y de hambre. Entonces, cuando habla de la prosperidad de Dios, no significa que todo lo que toques, que vas a emprender, que los negocios, no.
Significa que te vaya bien en todo. En una pareja, en la iglesia que decidas congregarte, en el país donde decidas vivir. Que te vaya bien. Que tengas tus momentos de tristeza, de zozobra, pero aún así diga, me va bien, al final de la historia me va bien. Porque el Señor dice que va a ir conmigo. Josué termina los días de viejito y dice, dentro de poco moriré. Josué 23:14. Dentro de poco me voy a morir. Voy a seguir el camino que todo ser viviente sigue en este mundo. Pero en lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor, Dios se ha cumplido en mi vida. Ni una sola ha fallado. Dios cumple, promete y ni una le tuvo que reclamar a Dios. Todo lo que toques prosperará. ¿Lo crees? Yo creo eso. Yo siento que se abren puertas, que Dios bendice. Siento el estruendo de muchas aguas, pero el Señor me dice, muchos no lo están tomando porque no han creído, porque se han desviado, porque dile que crean como creíste tú. A mí no digo que me chocaban, pero me sorprendían las palabras del apóstol Pablo cuando yo era muchachito y decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Digo, wow, yo nunca diría que me imiten a mí. Pero en esto de creerle a Dios, yo sí te digo, sí. Dios sabe con qué corazón sencillo te lo digo. Yo le creí todo a Dios. Vuelvo a lo que te decía recién. No es que nací en Suiza, me crié en Buckingham, mi papá era rico, me heredó una fortuna, pero yo le creí todo a Dios. Aunque no tuviéramos que comer, aunque tuviéramos que andar en trenes, pero creíamos que Dios nos iba a dar cosas grandes. Yo creía, yo digo, Señor, eso que le diste a Josué me lo vas. Estos son principios que yo he aplicado. Que Dios, como estuvo con otros hombres de Dios, iba a estar conmigo. Cuando veía a un hombre de Dios me pegaba, pero no como parásito para ver qué le puedo sacar. Para ayudarlo, decía, yo te quiero ayudar, yo quiero estar, ¿qué puedo hacer? Porque yo veía el favor de Dios y yo quería tener ese favor. Y hoy que yo estoy experimentando ese favor, que puertas inimaginables se me abren, no tengo que buscar nada, no esfuerzo, no ando llamando a la gente, me dan una oportunidad, me llaman, me hacen propuestas, me envían contratos. Y yo digo, ¿están conscientes a quién le están mandando contratos? Saben que no tengo ni la capacidad ni la altura intelectual, pero Dios me dice, no que te lo mandan por vos. Lo mandan porque ven el favor, sienten que Dios está contigo donde quiera que vayas. Dios está contigo donde quiera. ¿Lo quieres de verdad? ¿Lo crees?